muy apreciado oyente. Soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el arte del engaño más cerca que nunca. Para temas de medicinas o mensajes bíblicos, visite mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sabemos que este año pasado ha sido muy difícil para muchas personas en todo el mundo, y mucha gente cree que este año la situación mejore, pero tristemente el panorama no luce alentador, y la Biblia es muy clara al respecto y nos enseña que las cosas en realidad van a empeorar, y esto suena negativo. Sin embargo, como creyentes hay noticias muy buenas para nosotros, aunque la Biblia nos advierte que tenemos un enemigo que está activo trabajando, y para tener un año mejor como creyentes no podemos darle cabida al enemigo en lo absoluto. Veremos aquí algunos pasajes en la Biblia sobre el enemigo y lo que podemos hacer al respecto. Estamos hoy más que nunca en una batalla invisible. Tenemos un enemigo que está buscando ganar espacios y establecer fortalezas en la vida de todas las personas, especialmente de los creyentes. Los no creyentes participan con él de manera consciente o inconsciente. Él los posee, mientras que a los creyentes él busca obstaculizarnos, frustrarnos, desanimarnos y sacarnos de la voluntad de Dios. Es de gran importancia que las escrituras que estaré en esta reflexión sepamos aplicarlas a nuestra vida y demostrarlas en nuestra conducta. Lo que rehúsan aceptar al Señor Jesús no tienen esperanza alguna del cielo. Qué terrible morir en los propios pecados, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza para siempre jamás. El versículo 44 de esta reflexión de hoy del Evangelio según San Juan, capítulo 8, el Señor Jesús les habló directamente y les dijo que su padre era el diablo. Esto no significaba que hubiesen nacido del diablo en la manera en que los creyentes nacen de Dios. Mostraban su relación con el diablo al actuar de la manera en que el diablo actuaba. Queréis hacer los deseos de vuestro padre, decía Jesús. Con estas palabras se expresa la intención o tendencia de sus corazones. Ellos tenían deseos incorrectos. Aplicando a nosotros los creyentes, debemos asegurarnos de que nuestros deseos están clavados a la cruz y que el deseo de Dios, su voluntad, lo que Él quiera, se convierta en su misión. Cuando caminamos fuera del contexto de la Biblia, esa rebeldía es una invitación al diablo para influenciar nuestra vida e instalar fortalezas mediante las cuales él nos querrá manipular en cambio de ser guiados por el Espíritu Santo. El diablo ha sido homicida desde el principio. Él trajo la muerte a Adán y a toda la raza humana. No solo era él homicida, sino también mentiroso. El diablo no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, dice Jesús. Es decir, conforme a su propia naturaleza. Las mentiras formaban parte de su misma existencia. El diablo es mentiroso y padre de las mentiras. Los judíos imitaban al diablo de estas dos formas. Eran homicidas porque la intención de sus corazones era la de dar muerte al Hijo de Dios. Eran mentirosos porque decían que Dios era padre de ellos. Pretendían ser hombres piadosos, espirituales,
espirituales, pero sus vidas eran vidas de mentira. El diablo, el que tentó al hombre en la antigua historia del Génesis, el diablo consiguió que entrara el pecado en el mundo y con él la muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Romanos 5:12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si no hubiera habido tentación, no habría habido pecado, y si no hubiera habido pecado, no habría habido muerte. Por tanto, en cierto sentido, el diablo es el asesino de toda la raza humana. La Biblia enseña que todos los hombres, y cuando digo hombres, hablo de mujeres también, son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica. Todo el que nace de padres humanos hereda el pecado de Adán y también peca de su propia y deliberada decisión. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, tanto la muerte física como la separación eterna de Dios. Pero nadie tiene que pagar por la pena por el pecado, excepto si quiere. Y este es el tema de vital importancia. Pagando un precio enorme, Dios envió a su Hijo para que muriese como sustituto por pecadores. La salvación del pecado y de su paga se ofrece como un libre don por la fe en Jesucristo. El hombre es condenado sobre una triple base, tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán le es imputado y es un pecador por la práctica, pero su culpa culminante es su rechazo de la provisión que Dios ha hecho y procurado por su salvación. Pero alguien preguntará, bueno, ¿y qué de los que nunca han escuchado o oído el Evangelio? Y esta pregunta está respondida, al menos en parte, en el capítulo 1. Más allá de esto, podemos descansar en la certidumbre de que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Nunca actuará ni injusta ni indebidamente. Todas las decisiones, sus decisiones están basadas en la equidad y en la rectitud, aunque determinadas situaciones plantean problemas para nuestra corta vista, no son problemas para él. El hecho de que Jesucristo conduce a la vida y el diablo a la muerte, el diablo asesina la bondad, la castidad, el honor, la honradez, la belleza y todo lo que hace maravillosa la vida, asesina la paz mental y la felicidad y hasta el amor. Le es propio el mal, el destruir, y le es propio a Jesucristo el traer la vida y vida en abundancia. En aquel preciso momento los judíos estaban conspirando para matar a Jesús, estaban siguiendo el camino del diablo. Al diablo le es propio amar la falsedad. Todas las mentiras son inspiradas por el diablo y le hacen el juego al diablo. La falsedad odia siempre la verdad y trata de destruirla. Cuando se encontraron Jesús y los judíos, lo falso se encontró con lo verdadero y era inevitable que lo falso tratara de destruir lo verdadero. Jesús acusó a los judíos de ser hijos del diablo porque sus pensamientos se proyectaban a la destrucción de lo bueno y al mandamiento de lo falso. La persona que trata de destruir la verdad está haciendo la obra del diablo. Satanás es un devorador y lo dice en Pedro en su primera carta, el capítulo 5, versículo 8, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad es una fuerte referencia a las palabras de Jesús a Pedro en Mateo capítulo 26, donde vino luego a sus discípulos, halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Así que Jesús advirtió a Pedro en contra de estar durmiendo en aquella hora crucial. Solo poco antes Pedro se había jactado de su firme lealtad, ahora no podía ni mantenerse despierto. Si alguien no puede orar ni por una hora, es improbable que pueda resistir a la tentación en el momento de la más extremada presión. No importa cuánto entusiasmo pueda sentir un espíritu, ha de tener en cuenta la fragilidad de su carne. No nos atrevemos a condenarlos porque cuando pensamos en nuestras propias vidas de oración, dormimos mejor que oramos y nuestras mentes vagan cuando deberíamos estar velando. ¿Cuántas veces nos tiene que decir el Señor a nosotros? Así que no has podido velar conmigo una hora.
Es importante de que nosotros nos mantengamos en oración, en alerta. Y aquí como allí, Satanás puede ser visto como el que despierta el sufrimiento y la persecución a fin de probar, y es posible, destruir la fe de los hijos de Dios. Así que es importante de que nos sostengamos en la fe, creyéndole a Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.